Chronicon Mundi. Bienvenidos a este episodio sobre el Gran Capitán. Hoy nos adentramos en los orígenes de una de las figuras militares más importantes de la historia, Gonzalo Fernández de Córdoba. Vamos a explorar sus primeros años, su formación y su bautismo de fuego en un conflicto que definiría el futuro de la península ibérica. El objetivo es entender al hombre antes de la leyenda, desde su nacimiento en una familia noble andaluza hasta su papel crucial en la Guerra de Sucesión Castellana. Perfecto. Para entender su trayectoria, entonces, empecemos por el principio. Gonzalo Fernández de Córdoba nace el 1 de septiembre de 1453 en el castillo de Montilla, en Córdoba. Proviene de una de las familias nobles más distinguidas de Andalucía, la Casa de Aguilar. Una de las más importantes, sí. Su padre era Pedro Fernández de Córdoba, conde de Aguilar, y su madre, Elvira de Herrera. Pero hay un detalle que es clave, ¿no? Gonzalo es el hijo menor. A diferencia de su hermano mayor, Alonso, él no iba a heredar los principales títulos ni las grandes propiedades de la familia. Esto le obligaba a forjarse su propio camino. Esa condición de segundón lo es todo. En la nobleza del siglo XV las opciones eran bastante claras. O la iglesia o el ejército. Eligió la milicia. Su formación además fue muy esmerada. Fíjate que a diferencia de otros nobles que veían combate desde la adolescencia, su educación se centró primero en las letras, la gramática, y el dominio de la equitación. O sea que no era el típico noble guerrero que imaginamos. Para nada. De hecho, no participaría en una batalla formal hasta los 26 años. Su carrera comenzó en la corte. A los 12 años, en 1467, entró como paje del príncipe Alfonso, que era el hermano menor de la futura reina Isabel. Y tras la muerte del príncipe, en 1468, pasó al servicio directo de Isabel. Una decisión que selló una lealtad que iba a definir toda su vida. Se la jugó por ella. Y esa lealtad se puso a prueba muy pronto. En 1474 muere el rey Enrique IV y, estalla la Guerra de Sucesión Castellana. Ahí es cuando todo salta por los aires. El conflicto enfrenta a dos candidatas al trono. Por un lado, Isabel, la hermanastra del rey fallecido, y por otro, Juana, a la que apodaban la Beltraneja, que era la hija del rey, pero cuya legitimidad estaba muy en entredicho. La guerra, además, adquiere una dimensión internacional casi de inmediato. Claro, porque el rey Alfonso V de Portugal, que era tío de Juana, interviene en su favor. Y Gonzalo, fiel a su protectora, se une a la causa isabelina. En esta guerra, Gonzalo lucha bajo el mando de Alonso de Cárdenas, el maestre de la Orden de Santiago. Es su aprendizaje práctico, por así decirlo, en el arte de la guerra. ¿Y qué tipo de guerra era esta? No eran grandes batallas campales, ¿verdad? No, para nada. El conflicto se caracterizó más bien por asedios, muchas escaramuzas y la lucha constante por el control de plazas fuertes. Sobre todo en Extremadura, imagino, por ser la zona fronteriza. Exacto. Una zona fronteriza y muy estratégica. Y es aquí, en el último gran enfrentamiento de esta guerra, donde el joven Gonzalo Fernández de Córdoba tendrá la oportunidad de demostrar su valía. Llegamos entonces al 24 de febrero de 1479, a la batalla de la Albuera, cerca de Mérida. Se considera el bautismo de sangre de Gonzalo. Su gran estreno, sí. El contexto es el siguiente. Una fuerza portuguesa, que estaba liderada por el obispo de Évora, García de Mereses, avanza para reforzar las ciudades de Mérida y Medellín, dos plazas que estaban en manos de Beatriz Pacheco, la condesa de Medellín. Una noble rebelde. Sí, aliada de Juana y de Portugal. El ejército de Isabel, comandado por Alonso de Cárdenas, tenía la misión de interceptarlos antes de que llegaran. Y la geografía jugó un papel fundamental. Decisivo. Las fuerzas isabelinas se posicionan tácticamente junto al arroyo de la Albuera, cerca del embalse romano de Proserpina. El arroyo, que venía muy crecido por las lluvias de invierno, actúa como un obstáculo inesperado para los portugueses. ¿Y eso le otorga a las tropas de Cárdenas el factor sorpresa? Totalmente. Y Gonzalo Fernández de Córdoba participa liderando a 120 lanceros. Que no es un mando menor para ser su primera gran batalla. No, en absoluto. Y las crónicas destacan que su presencia no pasó desapercibida. El propio maestre de Santiago llegó a alabar el esplendor de su armadura. La batalla en sí fue un choque brutal, ¿no? Un choque frontal de caballería. Medieval, sí, un combate típico que duró unas 3 horas. Y el resultado es una victoria clara para el bando isabelino.
Las fuerzas portuguesas huyen, sufriendo 85 bajas de caballeros. Frente a las 15 del bando castellano. Una diferencia notable. Incluso el obispo Uriégora es capturado. Aunque consigue escapar. Cierto, sobornando al escudero que lo custodiaba. Es una anécdota que define muy bien la época. Pero aquí hay un matiz interesante que mencionan los historiadores sobre esta victoria. Sí, y es un matiz que define la guerra medieval. Aunque fue una victoria táctica para Isabel, los portugueses lograron, parcialmente su objetivo estratégico, porque los supervivientes del ejército luso, a pesar de la derrota, consiguieron llegar y reforzar las guarniciones de Mérida y Medellín, y esas ciudades resistieron el asedio hasta la firma del Tratado de Alcáçovas meses después, que es lo que puso fin a la guerra. Entiendo. O sea que, aunque algunos historiadores describen el combate como una simple escaramuza por el número de combatientes, Sí, en comparación con otras batallas europeas. su impacto fue decisivo. Fue la última gran batalla de la guerra y consolidó la posición de Isabel en el trono. Exacto. Y para Gonzalo fue la primera demostración de su temple en combate. Su graduación, por así decirlo. La batalla de la Albuera, de 1479, cierra, por tanto, un capítulo crucial. Consolida la victoria de Isabel y Fernando como reyes católicos y pone fin a la guerra civil. Y para Gonzalo Fernández de Córdoba, esta batalla fue el comienzo de todo. Un joven noble, sin herencia, que a través de su lealtad y su valor en el campo de batalla, iniciaba una carrera militar que sería legendaria. Eso es. A ver, vamos a meternos de lleno en los últimos años de la Reconquista, en la Guerra de Granada, concretamente, entre 1482 y 1492. Toda la información detallada en este análisis proviene íntegramente del artículo La toma de Granada por el Gran Capitán, escrito por el teniente general Juan Antonio Álvarez Jiménez y publicado en la revista Ejército. Y para entender bien lo que pasó, creo que lo fundamental es empezar por el cómo. O sea, ¿cómo se luchaba en esa época? Es que esa es la pregunta clave, de verdad. Porque la Guerra de Granada, en realidad son como dos guerras distintas en una. El artículo que estamos analizando lo deja clarísimo. Los 3 primeros años, del 82 al 85, son, puramente medievales. O sea, lo que nos imaginamos todos. Totalmente. Piensa en una película de la Edad Media. Incursiones rápidas para quemar cosechas, asedios a castillos pequeños, escaramuzas entre caballeros. La guerra clásica, vamos. Y el ejército que lucha esa guerra también es el clásico, ¿no? No estamos hablando de un ejército profesional como los que conocemos ahora. El artículo lo define perfectamente como una hueste tradicional. Es un concepto totalmente feudal. Los reyes católicos convocan a la nobleza y cada noble, se presenta con sus propios hombres, las famosas mesnadas señoriales. Y a eso se suman las milicias de las ciudades, supongo. Exacto. Es un ejército temporal, se junta para una campaña y luego, cada uno a su casa. Depende totalmente de lealtades personales. Y en ese modelo, el rey indiscutible del campo de batalla es... El caballero a caballo. Sin la menor duda, la caballería era la fuerza de élite, el brazo ejecutor. Fíjate, el artículo nos da una cifra muy, muy reveladora. En esa primera fase suponía un 40% del total de las fuerzas. Un 40%, es muchísimo. Era el núcleo del poder militar. Pero aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante y donde empieza a cambiar la historia. El artículo marca un punto de inflexión muy claro entre 1485 y 1489. De repente, esa guerra medieval se transforma. Se transforma, ¿y de qué manera? Se convierte podría decirse que en la primera guerra moderna de Europa. Y es una transformación brutalmente rápida. La importancia de la caballería se desploma. ¿De ese 40% a cuánto? Pasa a apenas un 20 o un 25%. Y esto no es casual. Refleja un cambio de estrategia total por parte de los reyes católicos. Se dan cuenta de que esta guerra no la van a ganar en campo abierto. Sino derribando murallas. Exacto. Para ganar hay que tomar las grandes ciudades. Y para eso los caballos no sirven de mucho. Y ahí es donde emerge una nueva reina en el campo de batalla. La artillería. Y esto es un cambio de paradigma total. Piénsalo un momento. Durante siglos, un noble podía resistir un asedio en su castillo casi indefinidamente. Las murallas eran la defensa definitiva, pero la artillería pesada hace que esas murallas se vuelvan obsoletas. Claro, el poder ya no está en la piedra del castillo. El poder está en quien puede permitirse construir y desplegar la tecnología más avanzada.
Es, a nivel militar, el fin del feudalismo, porque solo un Estado centralizado, la corona, tiene la capacidad industrial y económica para mantener un tren de artillería moderno. Y en este nuevo escenario de guerra tecnológica, de ejércitos que ya son permanentes y no dependen de nobles, ahí surge la figura que nos ocupa, Gonzalo Fernández de Córdoba, el gran capitán. El artículo, de hecho, es muy contundente al definirlo. No lo llama un gran caballero, sino algo más. Lo define. Y es una frase potentísima, como el primer general del ejército de un Estado moderno. La distinción es fundamental. Gonzalo no es un señor feudal más que acude a la llamada del rey. Es un oficial al servicio directo de la corona. Un profesional de esta nueva forma de hacer la guerra. Pues centrémonos entonces en el año que, según el artículo, forja su leyenda, 1486. Es en la primavera de ese año donde su nombre empieza a sonar por encima de todos los demás. Y todo empieza en Loja. Así es. La situación en Loja es muy tensa. La ciudad está bien defendida, pero ocurre algo insólito. El rey de Granada, Boabdil, que está al mando de la defensa, pide una entrevista personal con Gonzalo Fernández de Córdoba. El rey de la ciudad sitiada pide hablar no con los reyes católicos ni con el comandante en jefe, sino específicamente con Gonzalo. ¿Qué nos dice eso de la reputación que ya tenía? Nos dice que ya era conocido por algo más que por su valor. Debía tener fama de ser un hombre de honor, de palabra, alguien en quien se podía confiar, incluso siendo el enemigo. Gonzalo acepta la reunión y, le expone la realidad de la situación. Le dice que no hay salida, que lo mejor es rendirse para evitar un baño de sangre. Y funciona. El 29 de mayo, Loja capitula. Una victoria conseguida tanto por la diplomacia como por la fuerza. Y casi de inmediato el ejército se mueve. Se mueven a otra plaza fuerte, Aíllora. El ataque empieza el 7 de junio y la ciudad cae. Apenas 2 días después, el 9 de junio. Pero lo verdaderamente importante ocurre justo después. Y es una escena que el artículo describe con mucho detalle. Aquí es donde entra en juego la reina Isabel. Un juego y de una forma muy pública, muy simbólica. La propia reina sale al encuentro de Gonzalo y, señalando las murallas recién conquistadas de Íllora, le encarga a él, personalmente, su custodia. Delante de todo el mundo. El artículo incluso recoge las palabras que, según los cronistas, le dijo: «Encargaos de la tenencia de esta fortaleza, y ved lo que se da con la más principal de la frontera, que al tanto y más mandaremos dar con esta». Es una promesa en toda regla. Es un acto de relaciones públicas magistral por parte de Isabel. Delante de toda la nobleza castellana, de todos los grandes señores con sus ejércitos y sus egos, la reina señala a Gonzalo y le dice: «Tú eres mi hombre de confianza». Deja clarísimo dónde recae su favor, y con una promesa explícita de más recompensas. Con ese respaldo de la reina y la caída de Loja e Íllora, me imagino que el resto de fortalezas de la zona empezaron a temblar. Fue un efecto dominó total. Cayeron Montefrío, Moclín y Colomera, todas muy cerca de Granada, claves en su defensa. Y es precisamente en Montefrío donde vemos la otra cara de Gonzalo. Si en Loja fue el diplomático, en Montefrío fue el guerrero en estado puro. El artículo cuenta una anécdota que lo ilustra a la perfección. La cosa en Montefrío estaba complicada. Muy complicada. Los defensores nazaríes habían rechazado ya varios asaltos cristianos contra la muralla. La moral de la tropa atacante empezaba a flaquear. El asalto se estaba estancando. Y es en ese momento de duda cuando Gonzalo da un paso al frente. No es el general que dirige desde una colina con un mapa, ¿no? Es un héroe de acción. Totalmente. Viendo que sus hombres vacilan, se pone al frente de un destacamento, les suelta una arenga para encenderles los ánimos y entonces hace algo, impensable para un comandante de su rango. Se coloca el escudo a la espalda para que no le estorbe al trepar, se ajusta bien el casco y se lanza él mismo al asalto de la muralla. O sea que no dice adelante, sino seguidme. Exacto. Y el artículo subraya un detalle que es crucial. No solo lideró el asalto, fue el primero en coronar la muralla, matando con sus propias manos a los defensores que intentaron pararle. Imagina el impacto de esa imagen en sus soldados. El efecto en la moral tuvo que ser explosivo. Si tu general hace eso, tú no te puedes quedar atrás. El resto de la tropa, al verle, se lanzó tras él con una furia renovada, y la fortaleza fue tomada. Es la encarnación del líder que predica con el ejemplo.
Pero claro, esta imagen del guerrero imparable que escala murallas es solo una cara de la moneda. El artículo también lo pinta como un maestro de la política, un diplomático capaz de moverse en situaciones increíblemente complejas. Y poco después de estas victorias, se le presenta la oportunidad de demostrarlo. Se ve envuelto de lleno en las luchas internas que estaban, destrozando el reino de Granada. Una auténtica guerra civil. Entre el rey Boabdil y su tío, el zagal. Correcto. Y en un momento dado, Boabdil se encuentra en una situación desesperada en la propia Granada. Está cercado en el Albaicín. Exacto. Cercado por las fuerzas de su tío. No tiene salida. Desesperado, hace algo que parece una locura. Pide ayuda a sus enemigos, los cristianos. Y la pregunta es, ¿a quién envían los reyes católicos para gestionar una misión tan delicada? A Gonzalo Fernández de Córdoba, que para entonces ya es alcaide de Íllora, la fortaleza que le entregó la reina. Precisamente. Le encargan a él, junto a Martín de Alarcón, que era el alcaide de Moclín, que entre en Granada. Que entre con casi 3.000 hombres para apoyar a Boabdil. Esto es fascinante. Está entrando en el corazón de la capital enemiga, no para conquistarla, sino para apoyar a una facción contra otra. El nivel de confianza que los reyes tenían en su juicio político y militar tenía que ser absoluto. Era una misión de altísimo riesgo. Un solo error y podría haber unificado las dos facciones nazaríes en su contra. Se habría quedado atrapado dentro de la ciudad. Pero no. La misión es un éxito. Consigue apuntalar la posición de Boabdil y con ello mantener viva esa guerra civil que tanto beneficiaba a los intereses castellanos. Demuestra una sangre fría y una inteligencia política extraordinarias. Así que tenemos a un Gonzalo que es un líder audaz que escala murallas, pero también un diplomático que navega las intrigas palaciegas nazaríes. Con esas dos facetas, parece la persona perfecta para la misión final. El asedio a la propia capital, a Granada, que es la culminación de la guerra. Un asedio largo, penoso, que se prolonga entre 1490 y 1492. Y aquí el peligro para Gonzalo es constante. Ya no es una campaña de movimientos rápidos, es una guerra de desgaste, de trincheras, con escaramuzas diarias a las puertas de la ciudad. Y el artículo relata un momento de peligro extremo, el 25 de agosto de 1491, que casi le cuesta la vida no solo a él, sino a la propia reina. Sí, ese día la reina Isabel, quizá por un exceso de confianza o por el deseo de ver de cerca la ciudad que tanto ansiaba, se acercó con una escolta a una zona cercana a Armilla, y los vigías de la Alhambra la vieron. Un objetivo de un valor incalculable. Inmediatamente organizaron una salida, una incursión por sorpresa con sus mejores tropas para intentar capturarla. Se produjo un combate caótico, sangrientísimo, y Gonzalo, como siempre, estaba en medio de la refriega, luchando para proteger a la reina. Fue un recordatorio brutal de lo personal y arriesgada que era la guerra en esa época. Con el asedio prolongándose meses, el hambre y la desesperación haciendo mella dentro de Granada. Boabdil, el rey, sabe que el final es inevitable. La pregunta es, ¿cómo se rinde una ciudad que ha sido capital de un reino durante siglos? ¿Y con quién hablas para hacerlo? Una vez más, la respuesta es Gonzalo Fernández de Córdoba. A lo largo de todo el asedio, según indica el artículo basándose en las crónicas, ambos habían mantenido una línea de comunicación secreta a través de espías. Ya existía una relación, una confianza establecida en negociaciones previas. O sea que Boabdil no envía un emisario oficial al campamento real. Pide hablar en secreto directamente con Gonzalo. Pide parlamentar en secreto. Y los reyes católicos, de nuevo, autorizan a Gonzalo para que sea su representante plenipotenciario. Le dan toda la autoridad para negociar el final de la guerra. Gonzalo tiene que entrar en la Granada todavía enemiga sin ser descubierto, porque dentro de la ciudad había una facción muy importante de halcones que querían luchar hasta la muerte y que considerarían a Boabdil un traidor si se enteraban de que estaba negociando. Así que se dirige a la Alhambra de noche. Llegando al amanecer para no ser visto. El general cristiano entrando a hurtadillas en la Alhambra, el palacio fortaleza enemigo. Y es allí, en una de las salas de la Alhambra, donde se acuerdan las condiciones finales de la rendición. Son las famosas capitulaciones. Y el artículo destaca que fueron, y cito, muy generosas. ¿En qué sentido fueron generosas? Pues mira, se les garantizaba que no habría castigos ni represalias para nadie, ni siquiera para los renegados cristianos que se habían convertido al Islam. Se les prometía el respeto a sus propiedades, a sus leyes y fundamentalmente a su religión y sus mezquitas.
y además, a quien quisiera marcharse, se le facilitaría el paso seguro al norte de África. Es curioso que eligieran a un guerrero tan feroz para sellar un acuerdo tan pragmático y generoso. Quizás se necesitaba la credibilidad de alguien como él para que ambas partes lo aceptaran. Creo que esa es la clave. Boabdil sabía que la palabra de Gonzalo era fiable. Y los reyes católicos sabían que Gonzalo, el héroe de Montefrío y el hombre de confianza de la reina, tenía la autoridad y el respeto para que la nobleza cristiana aceptara los términos sin rechistar. Fue el gran capitán quien selló, con su palabra y con la autoridad de los reyes, el fin de la guerra y de la presencia política musulmana en la península.